Expansión de células hematopoyéticas mediante un bioreactor. El trasplante de células madres hematopoyéticas se ha convertido en el tratamiento de elección para diferentes desórdenes hematológicos. Estas células se pueden obtener de la médula, mediante la médula ósea, pero presenta algunas dificultades de compatibilidad con algunas personas. Por lo tanto, se propone un diseño y construcción de un bioreactor no funcional que sea capaz de proporcionar el ambiente ideal en el que se desarrollan estas células. Las células hematopoyéticas son utilizadas en tratamientos de enfermedades hematológicas como la leucemia, ya que estas células producen glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, que son los faltantes que tienen la sangre al momento de estar o al momento de tener leucemia. Debido a la naturaleza que muestran las células de médula ósea, las células madres de médula ósea, pues muchas veces no son compatibles con todos los cuerpos o deben ser como muy seleccionados. Por esto, pues, tomamos la decisión por esta limitación, tomamos la decisión de resolver este problema mediante la expansión in vitro de células células del cordón umbilical y pues así llegar a solucionar este problema que es la falta de células madres. La carencia de redes de donación de médula ósea hacen que sea pues muy difícil controlar estas enfermedades. Nosotros vamos a tomar pues a nuestro favor la cantidad de nacimientos que hay de bebés y tomar aquellas células madres que hay en el cordón umbilical y poder con estas células expandirlas y lograr el crecimiento de ellas dentro de un bioreactor que se va a construir teniendo en cuenta todas las condiciones ideales en las que deben crecer estas células y de esta manera dar solución a la problemática que está afectando el área de la salud como es la falta de estas células. Objetivos. Objetivo general, diseñar el prototipo de bioreactor no funcional capaz de proporcionar el ambiente adecuado para permitir el crecimiento eficaz de las células hematopoyéticas obtenidas en el cordón umbilical del bebé. Objetivos específicos. Realizar la búsqueda bibliográfica necesaria para lograr la expansión de estas células y los tratamientos. Estudiar el bioreactor tipo tanque agitado, permitiendo la concepción más adecuada del bioreactor. Realizar el diseño de este bioreactor bidimensional y tridimensional en el prototipo CAD. Construir la estructura del prototipo teniendo en cuenta los criterios necesarios para su construcción y analizar los resultados obtenidos al final de la construcción del bioreactor. Marco teórico. Células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas poseen tres características básicas. Primero, son multipotentes, es decir, tienen el potencial de generar los linajes sanguíneos, la línea roja que produce los eritrocitos, la línea blanca que produce las células de diferentes tipos, linfoide, linfocitos B y T y el tipo mieloide, basófilos y mastocitos. Según las células madres hematopoyéticas tienen un alto potencial de proliferativo, es decir, que son capaces de dividirse y producir un gran número de células maduras durante la vida del individuo. Tercero, las células madres hematopoyéticas tienen alta capacidad de generación de nuevas células madre idénticas manteniendo una división de tipo simétrico, capacidad conocida como autorrenovación. Hematopoiesis. Debido al limitado ciclo de vida de las células sanguíneas, todas las células celulares deben regenerarse continuamente. A este proceso se le conoce como hematopoiesis. La ubicación de este proceso se modifica durante el tiempo de vida del individuo. En la etapa embrionaria, los órganos hematopoyéticos son el saco vitilenio, hígado, vaso, timo,
ganglios linfáticos y la médula ósea. Sin embargo, en la etapa adulta el proceso se reduce a la médula ósea. Hay diferentes tipos celulares con una diferente concentración célula por mililitro. La de los eritrocitos es 5 por 10 a la 9, que tiene un tiempo de vida media. ¿Son días? ¿Son días? ¿Días? El esquema general de la hematopoiesis. Se tiene la célula madre, la cual se divide en el precursor común linfoide y el precursor común mieloide. De los mieloides, después de un largo proceso en la hematopoiesis, se obtienen 9 tipos de células hematopoyéticas. La sangre. La sangre es el tejido encargado de los procesos de transporte y homeostasis en los animales vertebrados. Está compuesta por dos fracciones de composición. La primera es una fracción líquida que se encarga del transporte de nutrientes y de células, regular la temperatura y el pH corporal. La segunda fracción está compuesta de elementos celulares en donde se han identificado a la fecha hasta 9 tipos de células. Una forma de clasificar a las células consiste en agruparlas en dos familias en función de su origen, la linfoide y la mieloide. La sangre también tiene ciertas propiedades, como es la viscosidad, que es de 4,5, que es de entre 4,5 y 5,5 milipascales, de una temperatura entre 37 y 38 grados centígrados. Tiene un pH de 7,35 a 7,45. En proporción del peso corporal es del 8%. En el volumen en hombres es de 5 a 6 litros y en las mujeres es de 4 a 5 litros. La fracción líquida es de 50 a 60%. Y los tipos de las familias, los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Las subdivisiones son cooperadores citóxicos. Su función modula la respuesta inmune, la producción de anticuerpos y la citotoxicidad celular. La mieloide, los eritrocitos, las plaquetas, los monocitos, los granulocitos. Los granulocitos se dividen en los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los cuales tienen su función de la fagocitis, inmunidad tardía, alergias, y los antiparasitarios, alergias también. Los eritrocitos, del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Las plaquetas, la coagulación de la sangre. Y los monocitos, la fagocitosis. Microambiente hematopoyético. La hematopoiesis ocurre en el microambiente constituido por las células estromales, que son los fibroblastos, adipocitos, macrófagos y células endoteliales. Células accesorias, que son monocitos y linfocitos T. Sus productos que son la matriz extracelular y citocinas y hormonas de otros órganos. La participación que tiene el estroma in vivo se ha tratado de reproducir en el evento en los cultivos in vitro, ya sea mediante la generación endógena del estroma en el caso de la médula ósea, o bien utilizado estromas preformados. Factores estimulantes de la hematopoiesis. Los factores estimulantes interleucinas son un conjunto de proteínas que tiene la función de inducir la mitosis, desencadenar la cascada de diferenciación celular y en la sobrevivencia celular. Por el contrario, los inhibidores inducen la muerte celular programada, como parte del mecanismo de regulación en el desarrollo celular. La tabla muestra características funcionales de diferentes factores hematopoyéticos, la cual el factor de crecimiento, proliferación, que es aumento del número de células como resultado del crecimiento y la multiplicación celular, la sobrevivencia y la actividad apoptítica. Actores estimuladores de colonias y otros factores. Factor de células seminales, SCF.
también conocido como factor estimulador del crecimiento de mastocitos, ligando c-KIT y Steel Factor. Eritropoyetina es una glicoproteína producida por las células renales y se puede encontrar en la orina y es la responsable de la estimulación y regulación de la eritropoyetina. Ligando del receptor FLT3. Se ha reportado que sinergiza fuertemente con la proteína de fusión PITC321 para inducir la expansión de UFC, GM y HPP. La hormona del crecimiento. Es una proteína que está involucrada en el desarrollo del individuo y se ha demostrado que estimula la eritropoyesis in vivo e in vitro. Aplicaciones terapéuticas de las células hematopoyéticas. Hasta la fecha, los tejidos hematopoyéticos son sensibles a tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, que comúnmente se utilizan para el tratamiento de algún tipo de cáncer, como el cáncer de mama y el de ovario. Por otra parte, existen numerosas enfermedades relacionadas con alteraciones en el sistema hematopoyético, como la anemia de Fanconi y la anemia falciforme, diversas leucemias, talasemias, entre otras. La forma de contener estos problemas clínicos consiste en trasplantes de células hematopoyéticas de donadores compatibles posteriormente a tratamientos mieloablativos. Adicionalmente, las células hematopoyéticas pueden ser utilizadas para la producción in vitro de células maduras como eritrocitos, células dendríticas, mastocitos, megacáridos, entre otros. Fuentes de células hematopoyéticas. Dado que en la edad adulta la hematopoiesis ocurre únicamente en la célula ósea, se consideró como la primera fuente de células hematopoyéticas para uso clínico. Sin embargo, la recolección requiere de traumatismos severos y dolorosos para el donador. Otra alternativa consiste en movilizar las células hematopoyéticas de la médula ósea hacia la sangre periférica utilizando ciertos fármacos, como lo es el GM-CSF y el GCSF, mediante técnicas de afiéresis. No obstante, se requiere un equipo altamente especializado, haciendo una técnica excesivamente costosa. Las células hematopoyéticas provienen de tejidos fetales. Han sido también estudiadas, pero la principal fuente de células hematopoyéticas proviene de la sangre del cordón umbilical, que se ha convertido en el tratamiento de elección para diferentes desórdenes hematológicos. Células hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical. Durante la última época del periodo prenatal, un buen número de células hematopoyéticas está presente en la sangre circulante fetal, incluyendo la sangre del cordón umbilical. En los años que presentan las primeras evidencias de que la sangre del cordón umbilical es una fuente muy importante de células hematopoyéticas fue en 1974. Recientemente se han incrementado los estudios in vitro e in vivo utilizando las células hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical. La conclusión obtenida fue que los progenitores presentes en tal fuente tienen un mayor potencial de proliferación que el observado en muestras de célula ósea, entre las cuales se puede mencionar el potencial proliferativo de las células embrionarias. Los linfocitos no han sido del todo estimulados, por lo cual la enfermedad de injerto contra hospedero es menos agresiva. Las muestras son fácilmente recolectadas y sin efecto adverso para el donador. Rápida disponibilidad, fácil obtención, inofensivo para el donante, menor restricción de histocompatibilidad, HLA, menor rechazo y menor transmisión de enfermedades infecciosas. Expansión de células hematopoyéticas. Expansión in vitro sin cultivos estáticos.
El primer intento exitoso de un sistema de cultivo que logró en forma reproducible mantener la hematopoiesis fue descrito por Dexter y Cole en 1977. Actualmente, distintos grupos de investigación han estudiado diferentes condiciones operacionales para realizar cultivos in vitro de células hematopoyéticas de médula ósea, sangre periférica y de sangre de cordón umbilical. Los cultivos estáticos han sido utilizados para evaluar el efecto de diferentes combinaciones de citocinas para realizar estudios en cultivos y para evaluar el efecto del volumen y frecuencia de recambio de medio de cultivo.